hay que decirlo en honor a la verdad, ¿no? Una postura, una doctrina, o inclusive pensar que Dios nos dejó a tientas, nos dejó como a penumbra, ¿no? Pues sería tener una doctrina que va siempre en una especie de vaivén, de sub y baja, de inestabilidad, ¿no? A tal punto que muchos protestantes, los que buscan la verdad normalmente, tienen frases como estas, ¿no? Eh, Estoy buscando el sentido correcto, ¿no? de este texto, ¿no? O estoy profundizando, escudriñando para entender bien lo que esto realmente significa, ¿no? Porque claro, en definitiva, como no tiene la luz de la tradición, pues a la final dice, entiendo, pero hasta el mismo corazón de la búsqueda de la verdad le está como motivando a, continúa, hay algo más, ¿no? Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Sean todos bienvenidos a este programa especial donde, como ya se dieron cuenta, tenemos a un invitado especial, el padre Byron, que nos está acompañando. Padre Byron, bienvenido. ¿Cómo está, padre? Muchas gracias, José, por la invitación. Muchas gracias por hacer posible que de manera didáctica, a través de esta forma audiovisual, pues tantas personas puedan acercarse un poco más y conocer la doctrina, la fe de la Iglesia. Eso muy bien, gracias a Dios. Un poquito con tos, espero que no se note mucho mientras esté hablando. Muy contento, qué bueno que nos encontremos otra vez, José. Pues gracias, padre, por haber aceptado la invitación y gracias porque a pesar de esta tos, usted ha hecho el esfuerzo por estar aquí con todos nosotros. Yo sé que lo hace por su deseo de poder enseñar a otros, aun aquellos que están más allá de las barreras o más allá de los límites de su labor pastoral que usted lleva a cabo, ¿no? Pero gracias por su generosidad con su tiempo, padre. Y bueno, pues hermanos, todos son bienvenidos. Ya vieron el título de esta transmisión. Vamos a estar hablando de diferentes temas, todos relacionados, pero vamos a tocar sobre a qué nos referimos cuando hablamos de que el magisterio es infalible. Vamos a hablar de también qué entender por tradición apostólica. Vamos a tocar también, de hecho, a manera de introducción, vamos a comenzar con el catecismo. ¿Qué es el catecismo? ¿Qué representa para los católicos? ¿Cuál es su autoridad? Y también por ahí vamos a responder algunas inquietudes, como recordarán en el debate que tuve con el señor Will Graham. Por ahí el señor Will Graham tenía una duda, ¿no? Que se intentó dar la mejor respuesta en ese momento. No era el tema del debate, pero se le ofreció una respuesta y ahora creo que vale la pena porque estoy seguro que él no es el único que quizás pueda tener esa duda. Quizás alguno ha escuchado de este cambio que se hizo, no en la moral cristiana, no en la dogmática moral, sino un cambio en el catecismo que tiene que ver con la pena de muerte. Y algunos se preguntan cómo entender este cambio y cómo es que este cambio no constituye un cambio en la moral cristiana, ¿no? Que obviamente por su naturaleza la moral cristiana no puede ser cambiada. Pero bueno, hermanos, denle like, tomen unos segundos, compartan en sus redes sociales. Si eres nuevo en este canal, bienvenido y te extiendo la cordial invitación a suscribirte. Haz clic en el botón de suscribir, haz clic en la campanilla para que recibas todas las notificaciones. Muy bien, hermanos. Pues, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con el catecismo, ¿no? Padre, ¿cómo entender el catecismo? Es decir, ¿qué representa para el cristiano el catecismo y cuál es su autoridad? No sé si pudiéramos entrar quizás por este punto, Padre Byron. Muy bien. Primero que todo, realmente como católicos tenemos que dar muchísimas gracias por el catecismo de la Iglesia Católica. Llegar a entender, a comprender lo que allí está, pues, digamos así, espiritualmente en temas doctrinales, nos resuelve la vida. O sea, tenemos ahí la cuestión muy clara. ¿Por qué, no? Porque el catecismo de la Iglesia Católica se ha constituido después de un proceso de
de profundización justamente de la doctrina y no de cambiarla, sino más bien de presentarla al mundo actual, ¿no? Una referencia válida, legítima, totalmente fidedigna, ¿no?, de la doctrina de la Iglesia. Y esto constituye para nosotros, pues, un lugar seguro. Porque a veces, pues, nosotros decimos, voy a leer un libro de un teólogo, voy a leer un libro de algún filósofo cristiano al respecto de la doctrina, de lo que piensa sobre este punto, o esa interpretación de la Biblia, o este punto de la moral, ¿no? Y puede hablar muy bonito, muy interesante, ¿no? Pero si es que en algún momento algo de lo que dice esta persona está en disonancia o no va acorde a lo que presenta el catecismo, pues allí nos damos rapidito cuenta, ¿no? Esto no anda bien, no está bien, ¿no? Entonces, qué bonito que después de un proceso, y hay que mencionar que no es el único catecismo que ha existido, e inclusive el catecismo romano que vino del Concilio de Trento, inclusive ese todavía tiene vigor, ¿no? No es que el catecismo anterior, como se sacó uno nuevo, entonces el anterior ya no vale, por supuesto que no. Tiene vigor, tiene validez, ¿no? Entonces uno puede tranquilamente, por ejemplo, si quiere profundizar algún tema doctrinal, ir al catecismo romano y también va a encontrar ahí una respuesta y se va a dar cuenta que no es otra que la que también se presenta en el nuevo catecismo que fue llevado a cabo por San Juan Pablo II, ¿no? Entonces ahí nos damos esta cuenta, ¿no?, de que hay un magisterio, una doctrina que permanece, se perpetúa, que sirve justamente para defender este depósito de la fe, que sirve luego para enseñar también y luego pues tiene esta misión de corregir a quienes pues lamentablemente en alguna situación pueden desviarse, ¿no? Entonces lo primerito que quería decir al respecto del catecismo es que hay que dar muchas gracias a Dios porque ha permitido que a través del magisterio de la Iglesia se formulase una referencia fiel a la doctrina a la cual uno puede acceder de una forma tan fácil y actualmente a través de la tecnología pues hasta se lo descarga en el celular y lo tiene allí, ¿no? Sí, así es. Esto que usted ha dicho, que el catecismo es muy útil y es algo por lo cual deberíamos estar agradecidos. Es muy cierto, porque incluso me he dado cuenta que protestantes que quieren comprender el catolicismo, incluso no necesariamente que lo quieren creer, sino simplemente que quieren ir a una fuente para desglosar o para presentar lo que creen los católicos. Me he fijado que a menudo constantemente están referenciando el catecismo. Entonces, verdaderamente es una herramienta que es de mucha utilidad y obviamente por cuanto nos presenta la doctrina de la iglesia, por cuanto nos presenta las enseñanzas según la revelación divina, obviamente es un documento que tiene una autoridad, ¿no? Tiene una autoridad sobre los fieles en todo el mundo, ¿no? Sobre todo los católicos. Padre, vamos ahora a entrar para que no nos vaya a ganar el tiempo, queremos aprovecharlo. Vamos a entrar en el punto que mencionábamos en la introducción, ¿no? Sobre el punto que salió a colación con respecto a el cambio en cuanto a la aplicación de la pena de muerte, en este caso por los sistemas jurídicos de las naciones, particularmente donde están los católicos, ¿no? Particularmente donde están los cristianos. Algunos lo han interpretado como que eso representaría supuestamente un cambio en el dogma, particularmente un cambio en la moral. ¿Cómo entender el cambio, padre Byron? Sí, para esto habría que básicamente entender la moral cómo funciona, ¿no? Porque claro, si es que uno no entra como en las nociones básicas de lo que esto es, luego cuando ve alguna situación en la que la moral se aplica de una forma que no pensó que sería así porque pensaba que siempre era de otra manera, entonces se cae en confusión. Por ejemplo, voy a decir algo que quizá va a resultar un poco muy estrafalario, ¿no? Como demasiado llamativo. Pero no sé si recuerdan que el Papa Benedicto XVI, nada más ni nada menos que él hizo una intervención a una pregunta que le hacían al respecto del uso de los preservativos. Evidentemente, en la moral cristiana, utilizar un método anticonceptivo como este, ¿no? Este es totalmente antimoral, ¿no? O sea, no se puede sencillamente
recurrir a esto. Sería prácticamente un pecado, ¿no? Entonces, está objetivamente determinado el acto, ¿no? El acto es que una persona no puede recurrir pues al uso de, en este caso, de ese preservativo. Concretamente, el Papa hablaba del condón, ¿no? Y entonces, él dijo que a las personas que son, para no polemizar quizá en YouTube, esto utilizar otra palabra, cuando las personas del mismo sexo se encuentran y tienen relaciones íntimas, decía él, es preferible que utilicen preservativos para que por lo menos moralmente, ¿no?, la contaminación o la transmisión de las enfermedades haga que el acto, aun cuando sigue siendo inmoral, reduzca su gravedad. Entonces, eso es una cuestión que en la moral se llama casuística, ¿no? Entonces, determinar ciertos actos no solamente por el sentido objetivo, sino subjetivo de la situación. El sentido objetivo es la norma en sí positiva, es decir, que utilizar preservativos está mal. Pero luego hay una situación subjetiva que puede hacer que el acto mismo, aunque objetivamente esté mal, reduzca su gravedad, ¿no? Luego, en términos morales, hay también aplicaciones de ciertos principios básicos de una doctrina moral que siempre depende también de la aplicación concreta que está sujeta justamente a las condiciones. Es decir, que hay reglas morales que son condicionales. Por ejemplo, el caso de la pena de muerte. La Iglesia siempre ha dicho esto, ¿no? Ha habido siempre una disputa, es verdad, al principio del cristianismo, por ahí Tertuliano, que decía no por ningún motivo la pena de muerte. San Agustín, en cambio, decía que sí, que no había ninguna complicación moral. Luego esto hasta llegar a Santo Tomás de Aquino y se ha construido toda una doctrina al respecto, moralmente hablando. Entonces, objetivamente, pues, podemos decir, matar a una persona es un pecado, está mal, ¿no? Matar a una persona está mal. Sin embargo, hay circunstancias que hacen que la regla moral, en este caso de la muerte, ¿no?, tenga una connotación distinta. Entonces, si vamos a la Sagrada Escritura, pues en el Antiguo Testamento sabemos que inclusive habían algunas normas en las que tenía como paga la muerte, y esto venía también dado por Dios, ¿no? Entonces, ciertas personas que incurrían en ciertos pecados, por ejemplo, del adulterio, lo encontramos también luego en el Evangelio, no directamente hablando acerca de la pena de muerte, pero Jesús haciendo alusión a esto con la mujer adúltera. En el Antiguo Testamento, pues habían unas penas también, si es que, por ejemplo, alguien mataba a una persona, pues decía la regla que tenían que vengar esa sangre que había sido derramada, ¿no? Entonces, luego también en relación a los padres con sus hijos, también en cuestiones de conquistas, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura al respecto de la pena de muerte, pues tiene unos fundamentos que luego la Iglesia Católica, con la buena nueva de Jesucristo, pues ha entendido y ha construido una moral. Esta moral, entonces, nos dice que hay 3 condiciones. Entonces, por eso está la regla moral objetiva, pero luego hay condiciones en las que es lícito, es decir, que no está mal, moralmente hablando, ¿no?, que una persona pierda la vida. Inclusive el padre Jorge Loring, hablando de una forma muy, inclusive como impactante, decía él, 3 situaciones en las que puedes matar a tu hermano, decía él, ¿no? Es una cuestión como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, se ponían esas 3 condiciones, ¿no? Entonces, la una, la guerra justa, la otra, en defensa personal, y la tercera, también cuando a nivel civil, pues hay una administración al respecto del derecho penal y se puede entonces ejercer también pues la pena de muerte, ¿no? Entonces, en estas 3 se ha concretizado el Catecismo de la Iglesia Católica en una reforma justamente a la pena de muerte. Y en la pena de muerte, pues no ha habido un cambio, como decía antes, de la moral objetiva. De esto no ha cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado es la aplicación. Y por ello, el Papa Francisco
cuando ha hecho este video público al respecto de la pena de muerte, y luego también el catecismo en el texto oficial, utilizan términos muy específicos para que no se lleve esto a una confusión. No dicen en ningún momento que actualmente es inmoral la pena de muerte. No mencionan esto. Lo que dicen es, por un lado, el texto del catecismo dice que es inadmisible, ¿no? Es decir, que por las circunstancias actuales que yo voy a explicar, entonces no se puede o no se permite o no se da como admisible o adecuado, pues que se recurra a la pena de muerte. En el caso, en cambio, de ese video que el Papa Francisco hizo y que él mismo lo habló, ¿no? Es decir, que con su propia voz él estaba comunicándolo, decía él, no inmoralmente, sino inadecuado. Es decir, que hay una situación que ha adecuado la moral específica sin cambio sustancial ni objetivo a que en este momento de la historia, por las circunstancias que vamos a ver a continuación, no es adecuado que se aplique la pena de muerte. Y entonces, desde siempre se ha dicho que solamente es aplicable la pena de muerte en el caso de que se cumplan algunos requisitos. Entre ellos está, por supuesto, que sea la última de las últimas opciones. Luego también que la persona que ha recurrido a un crimen sea de un crimen que afecte fuerte y gravemente a toda la sociedad. Tercero, que se verifique claramente que esta persona es la culpable, ¿no? Y por último, que no se la pueda retener en un lugar, es decir, que no haya una forma de mantenerla sujeta a un encarcelamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que algo de esto no está, pues no es admisible que se procure o que se lleve a la pena de muerte. Y desde ahí, pues, desde el Papa Juan Pablo II, luego también el Papa Francisco, ¿no? Ha insistido en esta abolición de la pena de muerte, no cambiando moralmente la doctrina al respecto, sino más bien aplicándola, como siempre se ha dicho, y en este contexto actual, por cuestiones modernas, tecnológicas, pues a una persona se la puede tranquilamente retener. Y por ello, pues, esta corrección, o más que corrección, eso no entraría así, más bien diría, esta actualización de la aplicación de la ley moral, pues permanece y se ha hecho presente para que actualmente sea más factible la comprensión. Es decir, que no ha habido, evidentemente, ningún cambio, sino más bien una actualización de la aplicación en el tiempo actual, ¿no? Ujú. Sí, es bien importante. Yo señalaba la vez pasada que salió este tema a colación, que este cambio en el catecismo no representa un cambio en la dogmática moral, o sea, no es que la moral cristiana esté siendo modificada, sino es la aplicación, es la aplicación. Yo creo que ahí entra lo que se conoce como la jurisprudencia, ¿no? O sea, cómo se aplican ciertas leyes. En este caso estamos lidiando con la ley que tiene que ver con la pena de muerte, que la comprenden ciertas constituciones de ciertas naciones, porque no todas las naciones contemplan este castigo, esta pena de muerte dentro de su sistema jurídico. Hay quienes, en otras palabras, hay quienes no la han permitido nunca. O sea, no es de que ahora el catecismo implementa esta manera de aplicar o contemplar la pena de muerte y ahora ellos ya no lo hacen, no, sino que nunca lo han hecho. Entonces, aquí es cómo aplicar ciertos principios. No se trata de que, por eso yo decía, los cristianos, los católicos, nunca hemos estado obligados a afirmar la pena de muerte como si fuese un dogma, ¿no? O sea, no tenemos ese dogma. Todos los católicos deben afirmar la pena de muerte bajo pena de excomunión, ¿no? Eso jamás ha sido así. Entonces, digo esto porque hubo una persona que me dio a entender que antes del año 2017, todos los católicos estábamos bajo la pena de excomunión obligados a afirmar la pena de muerte y que a partir de este cambio en la jurisprudencia en cuanto a la aplicación de la pena de muerte en los sistemas jurídicos, no dice, ¿ves? Antes estabas obligado a recibir ese dogma bajo pena de excomunión y ahora, nada más porque el Papa actual quiso, ahora ya no.
¿Ves? Dice, como si la dogmática, como si los dogmas católicos cambian. Obviamente, siguiendo la explicación que usted nos está dando, obviamente podemos ver que nada puede estar más lejos de la verdad. Y también es Ujú. como interesante mencionar lo del catecismo, ¿no? El catecismo tiene como parte del magisterio de la Iglesia, tiene como objetivo primario el depósito de la fe, ¿no? Es decir, todas las enseñanzas que hemos recibido, la revelación misma transmitida de palabra escrita y también de palabra pues oralmente transmitida, entonces, que es la tradición. Entonces, todo lo que tiene que ver con la fe y la moral o las costumbres, las buenas costumbres, pues están en el depósito de la fe y lo que hace el magisterio es explicar esto, ¿no? Y lo presenta en el catecismo, pero no solamente esto está en el catecismo, sino que el catecismo también tiene que dar respuesta a situaciones actuales. Y entonces, con base a lo que se ha extraído o lo que se ha recibido del depósito de la fe, lo que hace también es dar algunas sugerencias, algunos consejos al respecto, por ejemplo, de las naciones, ¿no? Entonces dice, moralmente esto es así, moralmente esto de acá, es también parte de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces la Iglesia, con la base moral inamovible, presenta una aplicación en el presente, ¿no? Y eso también para que entonces, si en algún momento se lee el catecismo, no se piense que todo lo que está en el catecismo, exteriormente, en la palabra allí expresada, ¿no? Tiene una connotación absolutamente dogmática, es decir, que siempre tiene que ser así, sino que también hay párrafos, inclusive la misma introducción al catecismo, ¿no? Dice que hay en letras cursivas, hay que saber leer inclusive el catecismo, ¿no? Cuando son letras cursivas, lo que significa esto, cuando luego hay los numerales que son citados a los márgenes de las palabras, y también luego al margen de la página existe también otros numerales que hacen referencia a otros numerales justamente del mismo catecismo. Entonces, perdón, entonces también reconocer que el catecismo, todo lo que presenta, tiene una base doctrinal que está en el depósito de la fe, pero que también hay ciertos párrafos que están explicándose para una aplicación actual, básicamente hablando según lo que hemos mencionado, ¿no? Así es, de hecho, incluso también yo mencionaba la vez pasada que no debe entenderse que todo lo que está presentado en el catecismo es dogma. Sabemos que el dogma en la jerarquía de las doctrinas cristianas representa lo más alto, ¿no? Aquellas doctrinas que no pueden ser rechazadas sin incurrir en la excomunión, pero no todo lo que está en el catecismo de la Iglesia Católica, no el 100% de las cosas expresadas representan un dogma. Hay una jerarquía en las doctrinas cristianas, y aquí es importante lo de aquel dicho, ¿no?, que usan los filósofos. Me refiero al dicho de el que no distingue se confunde. Entonces no podemos tener una mentalidad de blanco y negro, no podemos tener esa mentalidad de blanco y negro, porque si no vamos a caer constantemente en afirmaciones falaces. Vamos a estar afirmando cosas que nunca se han sostenido y que no tienen una coherencia, ¿no? No tienen una lógica, no hay cordura en el pensamiento. Padre, Inclusive, ajá, adelante. inclusive en el mismo catecismo, si uno lo lee como detenidamente, uno va a encontrar que él mismo expresa esto. Es decir, él mismo describe que lo que va a continuación, por ejemplo, es un comentario de un padre de la iglesia, ¿no? O lo que viene a continuación es lo que dijo algún místico al respecto de la doctrina que se está hablando, ¿no? O también, pues en este caso, la comprensión que se tiene actual de la aplicación de tal o cual doctrina. Entonces también es como leer detenidamente y porque sí, como tú mencionabas, ¿no? A veces uno puede caer en errores y luego hay como una especie de, digamos así, por ejemplo, el catecismo menciona también al respecto del limbo, ¿no? Entonces dice que el limbo no es una doctrina
oficial de la iglesia al respecto, ¿no? Que está como dentro de lo que se conoce como la opinión teológica, ¿no? Es una escrutación al respecto y todo esto, ¿no? Entonces alguien podría decir, pero el catecismo menciona el limbo. Y entonces enseguida, ¿no? Dice limbo, catecismo, y entonces esto es ya dogma al respecto, ¿no? Entonces también como saber leerlo, pero también hacer una distinción con lo que es la interpretación, ¿no? O sea, una cosa es saber leerlo y otra cosa es decir, bueno, ahora yo esto quiero interpretarlo como yo quiero o como a mí me parece. Entonces también aquí es importante porque luego, según lo que tú mencionabas, antes de entrar en el en vivo, pues hay personas que también han dicho, pero es que tú lees el catecismo y también tienes que interpretarlo y entonces pasa por una especie de discernimiento subjetivo, personal, que luego se determina en algo que puede ser distinto al otro. No, no, no. Lo que se está hablando aquí es de una correcta solamente lectura del mismo catecismo que implica evidentemente la inteligencia, implica el carácter o el estrato subjetivo de la inteligencia justamente para comprenderlo y luego pues para decir, entiendo esto y cuando lo entiendo pues lo puedo luego también explicar, ¿no? Así es. Muy bien. Padre Byron, antes de pasar ya más a lo que sería la revelación divina, tradición y escritura, ¿le gustaría agregar algo más o ya quiere que vayamos a revelación divina, es decir, tradición apostólica y sagrada escritura? Sí, es solamente decir que justamente el Catecismo de la Iglesia Católica también es una compilación referencial de lo que vamos a hablar a continuación. Cuando uno lee el Catecismo se va a encontrar con estas referencias a la Sagrada Escritura, a la Divina Revelación, a la tradición y al magisterio que se ha hecho presente a lo largo de toda la Iglesia, ¿no? Así es. Por ejemplo, en la misma escritura encontramos la expresión palabra de Dios, que algunos se confunden y piensan que la expresión que se encuentra en la Biblia cuando dice palabra de Dios, se imaginan que es idéntico a la parte escrita, a lo que queda escrito, y no es así. Palabra de Dios en muchos pasajes significa la revelación divina, lo que Dios ha entregado, lo que Dios ha dado a conocer a los hombres. Y hablando del catecismo, voy a leer la primera parte, la profesión de la fe, el artículo 2, que habla precisamente sobre la transmisión de esta revelación divina. Y voy a leer el numeral 74, el cual dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, según 1 Timoteo 2:4, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús, San Juan 14:6. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Y aquí se cita un documento que es dogmático, la Dei Verbum, y dice, Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y que fuese transmitido a todas las generaciones. Y en el siguiente numeral, que es el 75, se nos da una definición de tradición apostólica y leo, Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y las palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y también se transmitió por escrito. Por escrito encontramos que los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Aquí me voy a detener, Padre,
Y no sé si, ¿qué nos puede comentar sobre la palabra de Dios, pero no limitándola solo a lo escrito, sino palabra de Dios como revelación divina, como tradición sagrada? Inclusive este texto, ¿no? De Dave Verbum, cuando yo recuerdo en el seminario, recién nos adentrábamos en los documentos del Concilio Vaticano II, entonces nos dijeron Dei Verbum, palabra de Dios, sobre la divina revelación, y entonces recuerdo que los seminaristas estábamos hablando y decíamos, vamos a hablar acerca de la Biblia, ¿no? O sea, eso fue lo primerito, Dei Verbum, palabra de Dios, listo, el documento habla de la Biblia, ¿no? Y luego cuando comenzamos a leer, ¿no? Y entonces como que venía esa luz, ¿no? Como a decirnos, a ver, un momento. No se puede reducir solamente la palabra de Dios al texto escrito, ¿no? Sino que dentro de la doctrina católica, y esto por lógica, a mí siempre me conmueve, me llena tanto la lógica, ¿no? Inclusive de la revelación y de la pedagogía de la Iglesia, del magisterio. Entonces, ¿cómo llegar a determinar que el texto que encontramos es palabra de Dios sin que antes de este texto había una tradición oral que se iba comunicando y que no solamente la tradición oral, sino la fe viva, que eso es parte de la tradición, ¿no? La fe viva de la iglesia, lo que hacían, lo que vivían litúrgicamente, lo que habían recibido de los apóstoles, del mismo Jesucristo. Entonces, todo eso iba convirtiéndose también en palabra de Dios y a tal punto palabra de Dios indefectible, infalible, es decir, palabra de Dios inerrante, ¿no? En forma de tradición, que tuvieron tanta inerrancia, digamos así, que fueron capaces de luego decir, estos textos son también acordes a lo que nosotros oralmente hemos recibido, o lo que nosotros estamos actualmente viviendo, ¿no? Luego, hacer una especie de ruptura, palabra de Dios y tradición no, estaríamos diciendo que aquellos que vivían esa tradición no tenían una doctrina o un depósito de la fe o una transmisión de la revelación infalible, estaríamos diciendo esto, y entonces, por consiguiente, el mismo texto debería ser luego falible. ¿Por qué? Porque la fe vivida, esa tradición vivida, pues si no es palabra de Dios, no tengo garantía de que luego esos libros también sean palabra de Dios, ¿no? Entonces hay una concordia totalmente hermosa, ¿no? Y por eso digo, la lógica también pues debe ser considerada y se presenta luego como un argumento colosal al respecto de esto, ¿no? Uh-huh. Sí, así es bien importante destacar, ¿no? Destacar esto, que palabra de Dios no siempre se refiere a lo escrito. Muchas veces se habla de palabra de Dios, pero con relación al mensaje divino, con relación a lo que Dios ha revelado a su pueblo, que no todo ha quedado plasmado en las páginas de la escritura, ¿no? Y es bien importante porque yo me he fijado que nuestros hermanos separados, los protestantes, batallan bastante y en sus mentes, cuando ellos leen el Nuevo Testamento que dice palabra de Dios, se imaginan que es necesariamente las páginas de la Biblia y sabemos que es mucho más. La revelación primeramente fue oral de la boca del Verbo de Dios a los apóstoles y de la boca de los santos apóstoles a sus discípulos. Y después de estos discípulos, en palabras de San Pablo, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros y pasarlo a la siguiente generación. Todo esto es tradición sagrada. La palabra tradición sabemos que significa algo que se transmite. Viene del latín tradere o del griego paradosis. Un mensaje que se comunica particularmente de uno superior a uno inferior, ¿no? En este caso de Dios a los hombres y se va pasando a la siguiente generación. De hecho, por décadas las iglesias no tenían el Nuevo Testamento, tenían la revelación, tenían la tradición, tenían la enseñanza de los apóstoles. De hecho, en el libro Hechos, Padre Byron
la expresión esa famosa, ¿no? De Hechos capítulo 2, donde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y algunos imaginan que ese es el Nuevo Testamento, y no, porque no existía el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, Padre, una pregunta que no tiene que ver sobre el tema. Algunos preguntan que se escuchan unos ruidos, ¿tiene usted algún sonido en el trasfondo? Sí, o sea, es tu micrófono. Creo que como está muy cerca, entonces cuando pronuncias algunas palabras que requieren bastante aire, entonces golpea y hace... No, no, es algo en su fondo, se escuchan unos gritos. Ah, yo sé qué es. Es que al fondo, allá estoy en un colegio y al fondo Ah, están en una especie de agasajo, algo así, están oh, utilizando un micrófono. los jóvenes están ahorita teniendo un momento de diversión, algo así. Están en unas, compartir, están dando como testimonios, están Ah, hablando ok. así. Ah, Voy ok. a bajar un poquito el volumen y voy a pegar un poco más del micrófono, ¿ya? Sí, 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 claro. Perfecto. Sí, es Ahí que sí, debería bajar. fueron bastantes los que me estaban preguntando. Dije, bueno, pues no vamos a dejarlos con la curiosidad. Algunos pensaban que se trataba de algún endemoniado que estaban exorcizando a algunos otros sacerdotes, ¿no? Algo así, ¿no? Eso es peor cuando sucede. Sí, sí, Porque en muy este bien. mismo lugar, en este colegio, Ajá, aquí vienen los posesos o los que están en cuestiones así de contaminación de toda la diócesis, ¿no? Porque aquí mm, tenemos al padre encargado, ¿no? El padre de mi comunidad y ahí le solemos ayudar. Entonces, cuando viene alguien fuerte con esas cosas, es mucho más ajá. escandaloso, ¿no? Sí, o sea, en otras palabras, no debemos de ser tan sensibles porque esto no es nada, ¿no, padre? Así es. Bueno, pues vamos a continuar. Está bien, voy a leer otros párrafos, padre, para ver si podemos hacer algunos comentarios para que la gente le quede una idea más clara de a qué nos referimos cuando hablamos de tradición sagrada, cuando hablamos de revelación divina y cuando repetimos que cuando lean en la Biblia que dice palabra de Dios, no siempre se está refiriendo a lo que quedó escrito. Entonces, leo el párrafo 77 del catecismo. Miren, al principio el padre nos decía que debemos estar agradecidos por esta herramienta que tenemos. Es cierto que no es el único catecismo. Hay muchos catecismos que han sido y siguen siendo de mucha bendición. Pero bueno, particularmente este catecismo, que es el último y es el más extenso, hay que decirlo, eh, ya lo estoy usando y aquí pueden ver la utilidad. Vean lo que dice el numeral 77, dice así: para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Ya saben que magisterio es el oficio de enseñanza de la iglesia. Y continuó, en efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados, ahí sí entra el Nuevo Testamento, ahí entra lo que ya es la parte escrita, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Y continúa el siguiente párrafo, el numeral 78, esta transmisión viva, es lo que usted mencionaba, padre, esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada tradición con T mayúscula, significando que es revelación divina. Es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, por la tradición, la Iglesia con su enseñanza, con su vida, con su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Aquí me voy a detener, padre, y no sé si tiene algunas observaciones. Es interesante también mirar este estrecho vínculo que tiene la tradición, la sagrada tradición y la palabra de Dios escrita, la Sagrada Escritura, a tal punto que el Concilio de Trento llega a decir que las dos proceden de una única fuente, la fuente divina, y las dos no constituyen dos, digamos, depósitos distintos de la palabra de Dios,
sino que ambas, las dos, contienen la revelación de Dios a tal punto que lo que no se encuentra, por ejemplo, digamos así, explícito en la una, se puede comprender mejor en la otra, pero tanto en la una y en la otra se encuentran presentes, ¿no? Es decir, la palabra de Dios, la revelación está allí eh, dada a los hombres, ¿no? Entonces, por eso, sí, hay que decir que los protestantes tienen o acceden a la revelación, ¿no? Acceden a la palabra de Dios por medio de la Sagrada Escritura. Sin embargo, aquí hay unas cuestiones que son de difícil interpretación, también como lo menciona San Pedro, ¿no? Esas cosas o esos, inclusive a veces términos, esas explicaciones o esas referencias bíblicas que son de difícil interpretación, que si tuvieran en cambio la tradición, llegaría aquello que no está tan explícito, en cambio a hacerlo. ¿Por qué? Porque la tradición es en cambio esta misma palabra de Dios, pero que está siendo vivida de una forma, aunque redunde, viva, ¿no? Y que luego pues se ha ido concretizando también a lo largo del tiempo de esa experiencia, ¿no? En cuanto a la fe y también a los actos de la persona humana, las costumbres, es decir, la moral, ¿no? Así es. Hace poco alguien me preguntaba qué era esta tradición y me decía, dime qué cosas es esta tradición que ahora nosotros, los creyentes, debemos recibirlas. Él como que se imaginaba que la Biblia te presenta un paquete de doctrinas y luego llega la tradición y te presenta otro paquete completamente distinto de doctrinas. Y yo le decía, es que no es así. Le decía, las mismas doctrinas que tú encuentras en la Sagrada Escritura son las que van a ser iluminadas y van a ofrecer el sentido de cada una de estas doctrinas. Le dije, cualquier doctrina que tú puedas pensar, cualquier doctrina que aún tú como protestante tú crees, la Santísima Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, lo que es el cuerpo de Cristo, cualquier doctrina necesita ser entendida de manera correcta. Cualquiera una de estas doctrinas necesitamos saber cuál es su sentido, cómo se aplica, cómo se entiende, a quién se le administra, bajo qué circunstancias. Y eso es precisamente lo que viene a ofrecer la tradición sagrada, la tradición apostólica, nos provee de todos estos elementos periféricos que circundan en torno a cada doctrina contenida en la Sagrada Escritura. Y hace poco, padre, yo daba una analogía donde yo decía, imagina que entras a una habitación y en esta habitación hay muchos artículos, no sé, hay un escritorio, hay un librero, hay una lámpara y tú ves que en la habitación hay diferentes artículos. Sin embargo, la habitación carece de algo, carece de luz. No hay buena iluminación. Ahora, cuando no tienes esta iluminación que representa la tradición, aunque te das cuenta de que hay un conjunto de artículos, no los puedes apreciar en todos sus detalles. No puedes apreciar todas las características, todos los detalles de cada uno de estos artículos. Pero ¿qué sucede? Cuando enciendes la luz de la habitación, cuando enciendes la lámpara, cuando enciendes la luz de la habitación, entonces tienes una visión que te permite ver detalles que de otra manera no podías comprender. Y eso es lo que hace la tradición sagrada, es lo que hace la tradición apostólica. Ilumina aquellas doctrinas ya presentes en la Escritura, pero te permite ver detalles y apreciar matices que de otra manera no podías contemplar. Entonces yo creo que esta analogía en alguna medida puede ayudar a nuestros hermanos protestantes a comprender un poquito más a qué se refiere la Santa Iglesia cuando habla de la tradición de los apóstoles, ¿no? Um, Sí, Ujú. y luego, que, o sea, para mí como decía al principio, ¿no? Tanta gratitud para con Dios, ¿no? Porque nos ha establecido concretamente, ¿no? A través de un organismo específico de la Iglesia, una manera con la cual se preserve esa transmisión de la revelación, esta palabra de Dios escrita en la tradición, se preserve de tal manera
que entonces en el tiempo no vaya cambiando, en el tiempo no se vaya corrompiendo. Y claro, yo también lo menciono por los hermanos protestantes, ¿no? Como, siguiendo la analogía que tú hacías al respecto de la luz, ¿no? Ellos tienen algo de luz, ¿no? Ellos tienen algo de luz, eso es verdad, ¿no? Inclusive hay algunos textos o algunas reflexiones, inclusive puntos que concuerdan con nosotros teológicos, que pueden dar también ellos de la luz que tienen de la experiencia del Espíritu Santo, de Dios, ¿no? Pueden dar, y sin embargo, al no tener la luz totalmente encendida, sino que está como tenue y a veces muy tenue, a veces están hasta en oscuras algunos, ¿no? Entonces, al no tener la luz total, es que esto propicia que uno diga, a mí eso que está en la esquina me parece que es cuadrado. Y el otro dice, no, es rectángulo. No, 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 eso es triangular, ¿no? Y lamentablemente, y hay que decirlo en honor a la verdad, ¿no? Una postura, una doctrina, o inclusive pensar que Dios nos dejó a tientas, nos dejó como a penumbra, ¿no? Pues sería tener una doctrina que va siempre en una especie de vaivén, de sub y baja, de inestabilidad, ¿no? A tal punto que muchos protestantes, los que buscan la verdad normalmente, tienen frases como estas, ¿no? Eh, Estoy buscando el sentido correcto, ¿no? de este texto, ¿no? O estoy profundizando, escudriñando para entender bien lo que esto realmente significa, ¿no? Porque claro, en definitiva, como no tiene la luz de la tradición, pues a la final dice, entiendo, pero hasta el mismo corazón de la búsqueda de la verdad le está como motivando a continúa, hay algo más, ¿no? Como mencionaba Fernando Casanova, recuerdo en su testimonio, que había tenido un sueño y que Jesús le había dicho, ¿no? Profundiza el texto, ¿no? Para que luego se encuentre con la luz a la final de la tradición. Él también tuvo que chocarse con esto, ¿no? De hecho, padre Byron, hay protestantes que dentro de la misma esfera protestante se van moviendo, van avanzando a través de diferentes tradiciones, típicamente los que comienzan en tradiciones que son muy recientes, quizás del siglo pasado, me refiero como grupos pentecostales o grupos no denominacionales. Hay un fenómeno de personas que comienzan a hacer lo que usted dice, padre, comienzan a querer profundizar más y a querer entender más lo que es la doctrina. ¿Y qué es lo que sucede? Aunque ellos no utilicen el lenguaje que nosotros usamos de la tradición sagrada, iluminando lo que es la doctrina, ¿qué es lo que sucede? Que cuando un pentecostal llega y descubre una iglesia protestante más histórica, más antigua, que viene más de la llamada Reforma Protestante, se quedan asombrados porque esta tradición, si bien tiene no tanto como la tradición de la iglesia, pero sí es una tradición más fuerte, más sólida, ¿y qué es lo que hace? Que la tradición reformada o la tradición luterana les ilumina un poco más ciertos textos de la escritura, les ayuda a comprender un poco más el sentido, y dicen, wow. Entonces ahí se ve la función que tiene la tradición, independientemente que la tradición luterana, pues no es lo mismo que la tradición apostólica, pero al menos si un protestante nos está escuchando, y a lo mejor tú, hermano que nos escuchas, quizás tú fuiste un tiempo pentecostal, después te tocó ser bautista y al último ahora ya eres quizás reformado o luterano o anglicano. Tú puedes dar testimonio de esto que estamos diciendo. Cuando tú comprendes a la luz de una tradición más rica el texto, se te abre el mundo, se te iluminan más las escrituras, y eso es lo que sucede, pero a una escala mucho más grande cuando uno descubre la iglesia, cuando uno descubre los padres de la iglesia, cuando uno se deja enseñar por la iglesia que es madre y es maestra. Entonces, ella tiene toda la tradición. Entonces, mi esposa tiene una frase, padre Byron. Mi esposa dice que cuando ella se hizo católica, sintió que su Biblia se convirtió de una Biblia de una dimensión a una Biblia en tres dimensiones. La Biblia en tercera dimensión. Dice, comencé a ver ángulos y comencé a ver dimensiones que antes no las podía apreciar. ¿Por qué? Porque estás ahora con la iluminación de la tradición apostólica. Entonces a mí me parece esto muy interesante
Am, Quisiera leer, padre, usted ya lo mencionó, cómo salen de una misma fuente y después van hacia un mismo propósito, refiriéndonos a la tradición apostólica y a la Sagrada Escritura, que las dos son parte del depósito divino, son revelación divina. Pero aquí quisiera leer para que los que nos están escuchando vean lo que el padre Byron nos decía sobre cómo salen de la misma fuente y van hacia un mismo fin. Es la misma revelación que está íntimamente relacionada. No puedes separar la escritura de la tradición, porque si haces eso, vas a terminar como algunas tradiciones han terminado, con sus interpretaciones privadas, y se van a dividir unos grupos de otros grupos porque les falta la tradición. Y dice así, el numeral 80 dice: la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Y el numeral 81 dice: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y la tradición, dice, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. ¿Cómo ve, padre Byron, acerca de, bueno, de todo lo que hemos comentado hasta ahora? Sí, es bonito también mirar, aprovechar, ¿no? La tradición misma e ir a los escritos de los padres de la iglesia y encontrar allí que ellos tienen una experiencia de Dios, evidentemente personal, ¿no? Hay una experiencia íntima, el Espíritu Santo interiormente, con la persona de Jesucristo, conociendo al Padre, pero darnos cuenta que desde el principio ellos mantenían una firmeza en la doctrina, ¿no? Es decir, que en cuanto a los temas fundamentales de la, en ese entonces, digamos, incipiente y cada vez más desarrollada, ¿no? Teología católica, concretamente católica, hay que decirlo así, ¿no? Porque ellos eran católicos, ¿no? Entonces, católicos cristianos, ¿no? Entonces, ellos veían cómo se iluminaba todo, evidentemente a través de la Sagrada Escritura, y por eso tienen también referencias, ¿no? No como actualmente nosotros, Lucas, yo que sé, 7:3 o algo parecido, sino que sencillamente, ya que los libros sagrados, o ya que tal evangelio, dependiendo de la época del padre de la iglesia, pues citaba a la Sagrada Escritura y tomaba de ahí para realizar una interpretación que estaba siempre sujeta también a lo que se conoce como al sentido de la fe, ¿no? Es decir, que todos los que estaban viviendo la fe, los que estaban haciendo la tradición, ¿no? Los que la vivían, pues entraban en una consonancia perfecta entre estos libros sagrados que ya se iban conociendo, los evangelios, ¿no? Y luego también con aquello que ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, catequesis acerca del bautismo, ¿no? Tenemos también, inclusive, luego apologías, tenemos también catequesis al respecto de otros sacramentos, y desde el principio nos damos cuenta que ya, digo, esta teología, al principio como incipiente, pero luego desarrollándose, ¿no? Se iba complementando no solamente con los textos sagrados, sino también con la vivencia que ellos tenían, a tal punto que esto se ve reflejado también en la liturgia. Hay algunas liturgias que se iban desarrollando, pero que cada una de estas, pues, vivían de una forma más concreta, según el lugar donde se encontraban, la misma fe, no otra, ¿no? Entonces, también ese sentido de la fe, sentido de Cristo, sentido de Dios, se iba expandiendo a la medida que también se iba desarrollando la evangelización y se llegaba a nuevos pueblos, pero todos estos pues continuaban con un mismo sentido de la fe. Y por eso podemos llegar a determinar que la tradición también tiene
una vivencia, un desarrollo histórico que podemos acceder a ella a través justamente de esta vivencia y a través de esos escritos que en comunión los unos con los otros, pues constituyen unos textos que reflejan también esta tradición viva de la Iglesia, ¿no? Y lo menciono porque también alguno dirá, no, pero es que, por ejemplo, aquel padre de la Iglesia tenía una postura como distinta, ¿no? Decía él algo distinto al respecto de esto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir son dos cosas. La Iglesia Católica, en estrictos términos, considera a padres de la Iglesia no solamente a los primeros, digamos así, a los primeros obispos, a los primeros sacerdotes, sino que también tenían que cumplir ciertas condiciones. Entre ellos está, por ejemplo, que sean santos. Por ejemplo, Tertuliano, algunos a veces lo mencionan como padre de la Iglesia, y allí hay que decir en honor como al sentido estricto de padre de la Iglesia que debía gozar de la santidad, ¿no? Es decir, que sea santo, que además tenga una concordancia doctrinal pues con el sentido universal de la fe, y eso constituye pues que en la Iglesia latina se cierra prácticamente la tradición viva, expresada como revelación que se iba viviendo hasta el siglo VII y en Oriente hasta el siglo VIII, ¿no? Con también padres de la Iglesia, ¿no? Entonces, eso también como comprenderlo para entender que la Sagrada Escritura y la tradición tiene un sentido de fe, algo que hace que todos vivamos en comunión y lo que permite pues que se cumpla lo que Jesucristo ha querido, ¿no? Que seamos uno. Luego yo pensaba, un poquito yo también veía el debate que tenías con Will Grant, ¿no? Y él, en un momento de este debate, llegó a decir algo que a mí me causó como un poco de cringe, dicen, ¿no? Un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Porque el decir, si tú tienes una doctrina como distinta al respecto del bautismo cuando hablaron, ¿no? Y dijo, bueno, yo te doy un abrazo, te doy besitos, te bendigo, pero te digo que vayas a otro lugar, ¿no? O sea, qué dolor, ¿no? O sea, para mí eso fue como vergüenza, pero ajena, pero también como dolor, porque decir, no puedes estar junto a mí. Eso, qué dolor, porque Ujú. aunque él diga que son solamente cuestiones secundarias de aquí a acá, a tal punto son primarias que no puedes Claro. compartir la fe, o sea, llegar a estar con él orando y compartiendo como estamos haciendo tú y yo en este momento, ¿no? O sea, qué cosa tan fuerte. Y aun cuando después por interno se pongan de acuerdo y digan, ya no coincidimos en esto, pero vamos a salir juntos a hablar de temas que coincidimos solamente, pues, aun cuando intenten hacer esto, cuando quieran vivir plenamente su fe, no van a poder, sencillamente, ¿no? Sí, estábamos hablando cuando esto que usted menciona era sobre el bautismo, ¿no? Y también yo no podía creer que estuviese dando esa respuesta, pero pues, ¿qué más le queda, no? No hay otra opción, pero recuerdo que le dije, mira, la misma doctrina por la que tú dijiste que le tendrías que decir a ese hermano, pues, bye bye, Dios te bendiga, vete allá con los presbiterianos. Esa misma doctrina que para ti fue la causa de despedir a este hermano, es la misma doctrina que para los presbiterianos es la causa para recibirlo. Ellos le van a decir, bienvenido hermano, aquí tú estás en la sana doctrina, aquí sí bautizamos bebés. Entonces ahí se ve que, como usted bien dice, Padre Byron, no es una doctrina secundaria como algunos tratan de decir. De hecho, a mí me tocó de protestante, Padre Byron, escuchar al presidente de mi seminario, es el Seminario Bautista Teológico del Sur, Southern Baptist Theological Seminary. El presidente, que se llama Albert Moller, el presidente Albert Moller, él inventó un sistema para tratar de darle tranquilidad a las personas y que sepan cómo conciliar el hecho de que hay bautistas, hay presbiterianos, hay episcopalianos, hay metodistas, y él inventó un sistema que le llamó la triada de doctrinas, y él dijo, hay doctrinas de primer grado, hay doctrinas de segundo grado y hay doctrinas de tercer grado. Lo curioso, Padre Byron, es que él colocó el bautismo en una doctrina de segundo grado. Él dijo que el bautismo de ninguna manera puede ser una doctrina de primer grado, lo cual, aún yo como protestante dije yo, no tiene sentido. ¿Cómo vas a decir que el bautismo es una doctrina de segundo grado
cuando en la misma gran comisión, en el mismo mandato glorioso de nuestro Señor Jesucristo de ir a las naciones a evangelizarlas, en esa misma gran comisión, Él te dice cómo hacerlo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este señor, el doctor Albert Mohler, estaba degradando el bautismo a una categoría inferior, y esto lo hacía en aras de darle tranquilidad a los seminaristas, porque muchos se preguntaban, pero ¿por qué los presbiterianos sí bautizan bebés y nosotros no? ¿Cómo conciliar esta gran diferencia que tenemos, no? Entonces, es muy triste ver lo que ustedes señalaba, cómo el pastor Will Graham dijo que les daba un besito, ¿no? Digo, pues les doy un besito, les doy un abrazo y les digo, pues Dios los bendiga, pero sí se tienen que ir allá con los presbiterianos, ¿no? Entonces, qué triste. Y es donde te das cuenta que las diferencias no son pequeñas. Si fueran pequeñas, no le darían un besito y un abrazo y le dirían adiós, sino que si fueran pequeñas, permanecerían unidos, ¿no? Así es de que sí, eso muestra que no hay una consistencia en el paradigma protestante, ¿no? Am, Muy bien. Yo puse aquí en pantalla, padre, usted lo puede ver también, ¿no? Este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, y dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Recuerden que no había Nuevo Testamento, no se tenía el Nuevo Testamento, pero sí se tenía la tradición de los apóstoles, la tradición apostólica, y a eso se Y refiere, esa, ¿no? y esa Ujú. tradición hay que considerarla infalible, ¿no? Hay que considerarla definitivamente palabra de Dios, ¿no? Sí, Pues no. exacto. Y ese punto que usted dice, padre, es bien importante, porque en el debate también él llegó a aceptar, porque pues le presenté lo que dice la escritura, llegó a aceptar, dijo, es cierto, en el primer siglo había palabra de Dios oral, había palabra de Dios escrita, o sea, el Antiguo Testamento, y también es cierto, había un magisterio que eran los apóstoles que enseñaban de manera infalible, ¿no? Porque ni modo que los apóstoles se van a equivocar, ¿no? Pero él dijo que eso solamente aplicaba para el primer siglo. Dijo, después del primer siglo, después de la muerte de los apóstoles, ya no. Ya entonces pasamos del tripié, o sea, del magisterio, tradición y Biblia, pasamos a la sola escritura. Le dije yo, pero ¿en qué te basas? ¿En qué te fundamentas? ¿De dónde sacas esa información para afirmar que eso solo aplicaba para el primer siglo y que después del primer siglo el paradigma cambió y ahora debemos de decir que solo lo que está escrito, sola escritura? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo sacas? ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Nada. Ignoró mi pregunta, no me contestó nada. Y no es que no se puede responder, no se puede responder. Nadie puede presentarte las pruebas de que en el siglo II o en el siglo III hubo un cambio, donde se dijo, ya no vamos a tener tradición, ya no vamos a tener magisterio infalible, ahora vamos a tener sola escritura, lo único infalible es lo que quedó escrito. Obviamente no se sostiene y lo vemos claramente, ¿no? Este versículo nos enseña cómo vivían las comunidades del primer siglo, aceptando la enseñanza de los apóstoles, tanto escrita como oral, y aceptando la interpretación de los apóstoles, ¿no? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, que es una referencia a la Sagrada Eucaristía, en la fracción del pan, y en las oraciones, que noten que está en plural, no dice en la oración, dice en las oraciones. Y aquí los biblistas, los comentaristas han señalado que es una referencia a la liturgia, porque sabemos que la liturgia son oraciones. La liturgia es oración, pero está compuesta de diferentes oraciones. Entonces, cuando dice las oraciones, no es simplemente alguien en un rincón haciendo una oración, sino habla de la comunidad, habla de la iglesia, y las oraciones se refiere a las oraciones de la Santa Liturgia, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es bien importante. ¿Qué otro aspecto le gustaría que quedara bien claro esta tarde, esta noche, padre, sobre la escritura, la tradición? Quizás a lo mejor sería bueno tocar el punto del magisterio como infalible, ¿no? Porque muchos batallan con ese punto, padre. Sí, recuerdo también que este señor, este pastor, mencionaba algo que puede causar conmoción en algún católico que no está como bien formado, ¿no?
Y me refiero a que él decía, pero miren, ustedes también están divididos, ¿no? Y entonces en Alemania tienen unas doctrinas que van en contra de lo que dice Roma, básicamente decía allí. Entonces no nos pueden acusar a nosotros, decía el pastor, pues de que estamos divididos y ustedes también. Y inclusive estaba, qué pena, ¿no? Porque está como justificándose, ¿no? Buscando una comparación para decir estamos como iguales, ¿no? Y evidentemente eso no es así, porque tenemos un magisterio, ¿no? Entonces el magisterio nos preserva ese depósito de la fe, lo custodia, luego corrige cuando está mal, ¿no? Y en este caso, pues es lo que ha hecho la iglesia. La iglesia en ningún momento ha aceptado las propuestas. Y cuando un miembro de la iglesia no permanece en comunión, se autoexcluye, se automutila, ¿no? Entonces lo que puede pasar, por ejemplo, en términos personales, ¿no? Como por ejemplo, digamos, yo en un momento digo, no, ya no quiero saber nada de la iglesia, me retiro, no estoy de acuerdo con la doctrina, yo qué sé, de la Santísima Trinidad, y comienzo a predicar y a decir cosas que son contrarias al respecto de la fe. Y en cuanto a la moral, también digo, bueno, yo creo que tener relaciones íntimas antes del matrimonio no es un pecado y nada. Entonces, yo mismo me estoy excluyendo personalmente y dejo de sentirme en la comunión con la iglesia y se me va a hacer difícil ir a la misa. Se me va a ser difícil comulgar, porque sé que no, es que no, el padre está diciendo esto, pero yo no concuerdo con esto. Entonces, gradualmente me voy a ir desmembrando, ¿no? Y voy cayendo en ruptura con la iglesia. Lo que puede pasar con una persona que a la final se hace aconfesional, protestante o atea, ¿no? Lo que puede pasar con una persona particularmente ha pasado en la historia de la iglesia también en situaciones, en sociedades, me refiero, particulares, eclesiales, ¿no? Entonces, es lo que probablemente podría pasar también con la iglesia, no toda, pero alguna porción de la iglesia alemana. Es lo que pasó también con Martín Lutero, ¿no? Es lo que ha pasado con, luego, en la misma iglesia o en las mismas confesiones cristianas, luteranas, calvinistas, ¿no? Que luego ellos mismos han sentido que no concuerdan, pues, con su doctrina y se han ido separando. Lo que nos distingue a nosotros es que nosotros permanecemos en un tronco firme, incólume, que no quiere excluir a nadie, sino que más bien la misma persona o una iglesia particular o una sociedad particular eclesial, pues se autoexcluye de ella cuando no quiere perseverar en esta unidad, ¿no? Entonces, entender también esta distinción, no de que en la Iglesia Católica hay diferentes doctrinas, sino que hay una sola que es fiel al depósito de la fe, pero que lamentablemente, si alguien se quiere excluir, pues puede comenzar a hacerlo, pues cambiando la moral o la doctrina de esa misma iglesia, ¿no? Sí, ese ejemplo que usted daba, ¿no? Como él quería apuntar a los 70 obispos alemanes, pero ya como que no quiso decir nada cuando yo le dije, no te olvides de los arrianos, no te olvides de que en el siglo IV los arrianos no eran 70. Le dije, los arrianos no eran 70, los arrianos, los obispos que llegaron a estar influenciados con ideas arrianas en diferentes medidas fueron cientos de obispos. Se dice, los historiadores señalan que incluso la mayoría de obispos llegaron a ser influenciados en diferentes medidas con ideas arrianas. Así es de que ya cuando le dije esto, pues ya no me quiso ahondar en el tema, ¿no? Yo aquí tengo, padre, voy a leer aquí el catecismo, voy a leer el numeral 85 sobre el magisterio vamos a cerrar con el magisterio en su papel, en su rol de enseñanza y por qué decimos que el magisterio es infalible, ¿no? El numeral 85 dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio. Aquí está una de las solas católicas, ¿no? El depósito sagrado se le entregó al magisterio y es el magisterio el único que lo puede interpretar de manera auténtica. Se le ha encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio, nos dice el 86,
El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, no está por encima de la revelación divina, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, los fieles reciben con docilidad las enseñanzas y directrices de sus pastores, que sus pastores, perdón, les dan de diferentes formas. Padre Byron, ¿cómo ve aquí con el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios que solo lo tiene el magisterio instituido por Jesucristo? Qué bonito mirar que así, o sea, primero en términos lógicos, no racionales. Cuando yo como, digamos, padre de familia, supongamos, ¿no? Tengo un hijo y le transmito una historia, una verdad al respecto, una enseñanza, un consejo, y veo que él lo está viviendo, le digo, vas muy bien, ¿no? O sea, le doy un abrazo y hasta me enorgullezco de él. Cuando no hace o no es fiel a lo que le transmití, pues tengo que corregirle, ¿no? Y tengo que decirle, mira, eso de acá, eso de aquí y eso de acá. Entonces, en la lógica, primero racional, ¿no? Para perseverar y preservar una doctrina, una enseñanza, necesariamente había que transmitirla y en el acto mismo de transmitir, supervisar y en el acto mismo de supervisar, si es necesario, pues corregir. A nivel luego sobrenatural, porque el Concilio Vaticano I, por ejemplo, ha declarado de manera dogmática, por ejemplo, el ministerio petrino, también su infalibilidad al respecto de la fe y de la moral. Entonces, nos dice, ¿no?, cómo esta enseñanza es también infalible en tanto y en cuanto permanece entroncada, permanece unida, pues, a toda esta transmisión y tradición, ¿no? Luego, si consideramos el papel de Dios como autoridad suprema, nos damos cuenta que esta autoridad, Dios, ha querido también transmitirla a los hombres para que ellos, no por su propia inmediata autoridad, sino por la concesión, por lo que Dios le ha concedido a estos, pues continúen con esta preservación de la doctrina. Entonces, hay una autoridad suprema que es Dios, pero esa autoridad suprema ha determinado darle también autoridad, es un texto ineludible, ¿no? El texto de Mateo, ¿no?, 16, cuando se le da las llaves del reino de los cielos. Entonces, esto está clarísimo, ¿no? Dios ha querido otorgar autoridad también, y esta autoridad definitivamente tenemos que decir que si es divina, tiene que ser asistida por Él, y luego esta autoridad tiene que permanecer en la historia, porque si no permaneciese y solo nos remitiríamos a la autoridad divina directamente, pues caeríamos otra vez en esta analogía que hacía yo. Ya no tenemos un padre directo que nos diga, vas bien, o un padre directo que me diga, eso no concuerda con lo que yo te di. Y luego, pues, comenzaría lamentablemente otra vez la ramificación. Con lo cual, a lo que quiero llegar es que, como comenzábamos esto, ¿no?, dando gracias, porque tenemos un magisterio que nos hace posible la comunión eclesial, la unidad de la iglesia, ¿no?, a través, pues, de el beneplácito de Dios, a través de su providencia y evidentemente a través del Espíritu Santo que ha mantenido a esta iglesia y la mantendrá hasta el fin de los tiempos, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, y más bien, pues ella está en el camino de la verdad, ¿no? Inclusive recuerdo que Fray Nelson Medina hacía una interpretación un poco más detallada de este sentido del texto, de a la plenitud de la verdad, ¿no?,
también con la posible traducción, no solamente como de llegar, sino que el mismo texto implica estar en la verdad y profundizarla, ¿no? O sea, no es que aún no estamos en la verdad y tenemos que todavía llegar porque nos falta tanto tiempo o tantos kilómetros, ¿no? Sino más bien en que esta verdad se ha recibido y lo que se hace es profundizar en ella misma, ¿no? Y este es justamente el sentido mismo del magisterio, ¿no? Así es, de hecho, en el caso de los hermanos separados, en el caso de los protestantes, ellos tienen esta idea de que la Biblia se interpreta sola. Obviamente acabamos de decir que Cristo nos dejó a los apóstoles y por extensión a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, porque sabemos que los apóstoles tienen vida eterna y están en la gloria de Dios, pero no significa que iban a vivir en la tierra para siempre, ¿no? Entonces de ahí se sigue que ellos hayan dejado sucesores. Pero cuando les explicamos que Cristo instituye el magisterio, o sea, los maestros, los apóstoles y los sucesores, los obispos, y que ellos cuando enseñan a la iglesia lo que es la doctrina de Cristo y lo que es la moral cristiana, lo hacen sin errar, lo hacen sin fallar, o sea, lo hacen infaliblemente, ¿no? Ah, ellos dicen que no es necesario un intérprete, que la Biblia se interpreta sola, y ellos dicen que usan frases como que la corte suprema, la corte final a donde el cristiano debe apelar es la escritura. El juez supremo es la escritura, como que si la escritura fuese una persona y la escritura se interpretase a sí misma, ¿no? Nosotros vemos que, número uno, no aparece en la Biblia esa idea. Yo no recuerdo ni un pasaje en la escritura donde los apóstoles hayan dicho eso. No vengan a nosotros, la escritura se interpreta sola, no necesitas un magisterio. Al contrario, vemos todo lo opuesto. Vemos que cuando hubo controversias, cuando hubo herejías, no tenían esta idea de que la Biblia se interpreta sola, sino que acudieron a los apóstoles, convocaron un concilio. Entonces vemos que por eso en la Iglesia Católica tenemos un magisterio que puede interpretar con la guía del Espíritu Santo cuando enseña la moral y cuando enseña la doctrina cristiana sin error, sin fallo, de manera infalible. Pero en el mundo protestante no se tiene, yo lo explico como que no tienen umpire, no tienen un juez, no tienen realmente un umpire, no tienen alguien que pueda poner orden, no tienen papa, en otras palabras, no tienen papa, pero no solo papa, no tienen obispos, no tienen el magisterio. Entonces vemos que eso los ha llevado a una involución en muchas ramificaciones, muchos grupos, muchas denominaciones, que aunque comparten ciertas semejanzas, se separan en muchas otras, se dividen en muchas otras, que no son pequeñas, como ya lo vimos hace un momento el padre y yo comentábamos, ¿no? Que si fuesen tan pequeñas, no estarían divididos, estarían, al contrario, estarían unidos, cosa que no ha sucedido ya por 500 años, ¿no? Pero, no sé, padre, algún comentario, ya Sí, ya estamos ajá. entrando a la recta final, sobre esta idea de que Ujú. la Biblia se interpreta sola. A la final, el juez es uno mismo, ¿no? Uno se constituye como el juez absoluto de la interpretación. Y, o sea, qué pena, ¿no? Porque tal argumento cae con su propio peso, porque si es que se interpretase a sí mismo, pues, y si la Biblia es infalible y su interpretación, por ende, también lo sería, entonces habría una única interpretación. Pero ellos mismos hacen que esta doctrina se caiga. ¿Por qué? Porque si fuese realmente la interpretación de la Biblia basada, o mejor dicho, el intérprete de la Biblia infalible, siendo la misma Biblia, entonces solo sería cuestión de leer y decir esto está allí, ¿no? Pero lamentablemente, determinar que la Biblia se constituye como la propia que se interpreta, entonces yo personalmente digo, aun cuando acepte esa doctrina, más bien que yo interpreto la interpretación que la Biblia da de sí misma, ¿no? Y entonces
uno cae pues en ese lamentable, indigno y totalmente eh, antibíblico lugar de interpretar y ser juez absoluto de la palabra de Dios. Y esto no tiene absolutamente ningún fundamento y lamentablemente llegan a esa conclusión, ¿no? Ellos mismos. Sí, así es. Y yo siempre les muestro lo que San Pablo enseña en la carta a los Efesios, el capítulo 4, a partir del verso 11, porque ahí claramente San Pablo enseña cuál es la razón por la que Cristo a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, y nos dice las razones. Dice que es para santificarnos, nos dice que es para perfeccionarnos y nos dice que es para que seamos librados de las artimañas de los vientos de doctrina que llevan a las personas arrastradas como niños fluctuantes de un lugar para otro. Está claramente en Efesios capítulo 4, porque algunos preguntan, pero ustedes hablan de magisterio y ustedes dicen que hay maestros en la iglesia que deben interpretar la doctrina de manera infalible, pero ¿de dónde sacas eso? Pues aquí está, Efesios 4:11 dice, hablando de Jesucristo, y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores o maestros. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Y aquí te dice otra razón por la que hay magisterio. Dice también, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres que con astucia conducen al error. Efesios 4:11 al 13. Y no sé si notaron que por ahí se usa ese lenguaje de llevados por las olas. Utiliza la imagen del viento, el vendaval que azota las naves en la mar, y utiliza la imagen de las olas, viento, olas, y ese es el mismo vocabulario que encuentras en el libro de los Hechos cuando se habla de naufragar de la fe. San Pablo también creo que en varios pasajes utiliza eso de hay quienes ya naufragaron de la fe, ya están a la deriva de las olas, de los vientos, están en peligro. Por eso debemos permanecer en la barca, debemos permanecer en la iglesia para no ser náufragos que están llevados y arrastrados por el vendaval, por las olas, y eso es muy peligroso, ¿no? Padre, ¿algún pensamiento final, algo que antes de despedirnos que diga, quería decir esto, pero no lo dije o se me escapó? ¿Hay algo que usted quiera decir? Si no, pues entonces para despedirnos de la audiencia. Terminar como comenzamos, y es otra vez dar gracias a Dios por el magisterio, por ese magisterio que se encuentra compendiado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces demos gracias al Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica que hace innumerables, casi infinitas, referencias bíblicas y referencias a la tradición. Entonces demos también gracias a la palabra de Dios, que la tenemos escrita en la Sagrada Escritura y que la hemos recibido oralmente a través de la fe viva de la Iglesia. Demos gracias entonces a Dios por la Iglesia Católica que nos ha preservado y nos tiene juntos pues en la unidad de la fe. Pidamos para que esta luz también llegue pues a otros lugares que quizá están un poco más o están lamentablemente a veces en tinieblas, ¿no? Así es, Padre. Padre, a nombre de todos, a nombre de toda la comunidad, a nombre de toda la audiencia, quiero darle gracias. Gracias por habernos acompañado y habernos iluminado con sus comentarios, con sus observaciones, lo que tiene que ver con el catecismo, con la revelación divina, la parte oral, la parte escrita, y porque es que hablamos también de un magisterio, ¿no? De un magisterio que cuando enseña la moral y la doctrina, lo hace sin
sin correr el riesgo del error, ¿no? Esto por la asistencia del Espíritu Santo, porque Cristo así lo prometió. Hace poco alguien no, el magisterio no es infalible. Y le preguntaba yo, le decía, ¿por qué? Porque tú lo dices. Y no me dijo nada, porque él se dio cuenta que no puede simplemente afirmando algo hacer que sea verdad. Entonces, si hay una afirmación que sí hace las cosas verdad, pero no es la afirmación de alguien en el año 2022. Es la afirmación de Cristo, que dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Y esta afirmación para mí es suficiente para recordar que esta iglesia, cuando enseña la palabra de Cristo, lo hace sin error. Por eso hablamos de un magisterio infalible. Padre Byron, muchas gracias. Le mandamos un afectuoso abrazo. Lo vamos a tener en nuestras oraciones porque, como lo señaló al principio, está batallando un poco con su pecho, un poco de tos. Lo tendremos en nuestras oraciones, pero no lo quiero dejar ir, Padre, sin antes amablemente pedirle si nos puede dar su bendición. Un gusto, José, y muchas gracias por este espacio y también agradecido con todas las personas de buena voluntad que se han hecho también presentes en este en vivo y los que vendrán después. A ellos todos, pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Y gracias a todos ustedes, hermanos. Gracias por habernos acompañado. No olviden dar like, compartir en sus redes sociales, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Y bueno, pues me voy a despedir, como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.